Quiero agradecer, pastor, gracias. Siempre es un privilegio predicar la palabra de Dios. El Señor me llamó para eso desde hace mucho tiempo y yo estoy contento de poder hacerlo. Es un privilegio, una bendición, un gozo para mí. Tengo más de 45 años predicando la palabra de Dios. Ahora, eso no significa que estoy viejo. Eso significa que empecé predicando desde bebé. Por eso. Entonces, digo, porque algunos empiezan a sacar ahí sus cuentas, ¿verdad? Y pues, ¿cuántos años tendrá el pastor? Bueno, no necesitas saber eso. Pero gracias, pastor, qué privilegio es venir y predicar la palabra de Dios. Y espero que sea de bendición para su vida, ¿verdad? Mi único interés es ese, ser de bendición, ayudarle a que usted tenga una familia mejor, ¿sí? Y piénselo. ¿Cuál otro interés pudiera yo tener? O sea, ¿qué otra cosa me puedo ganar? Dijéramos que me van a dar aquí unos 500,000 pesos de ofrenda, pues todavía. Pero no me quejo de la ofrenda, pero definitivamente yo lo hago por servir al Señor. Y espero que así lo entienda y que quiero ayudarle. Yo sé que a veces los predicadores somos mal interpretados. Y ese hombre, ¿qué se cree? ¿Y por qué se mete en mi vida? Yo no me creo nadie ni me quiero meter en su vida. Simple y sencillamente quiero enseñarle lo que Dios ordena en su palabra. Y es para nuestro propio bien. Porque mire, ¿qué se gana Dios con que nosotros tengamos una buena familia? ¿Se gana algo Dios? Si nosotros nos portamos mal, desobedecemos lo que Él dice, ¿Él deja de ser Dios? No. Él no pierde su poder, Él no pierde nada. Los que perdemos somos nosotros. Entonces nos conviene hacerle caso al Señor. Bueno, pues qué bendición que puede estar aquí el hermano Marco Turriza también. Y yo le animo, hermano, yo le animo a que venga a las clases. Yo tengo no sé cuántos años de conocer al hermano Marco, pero estábamos jóvenes hace bastante tiempo. Y él viene a nuestra iglesia cada vez que tenemos conferencias y bueno, ha venido muchas veces a enseñar en el Instituto Bíblico que tenemos también ahí en nuestra iglesia y sé que va a ser una bendición, ¿sí? Sé que va a ser una bendición. Yo no recuerdo cuál fue el grupo más grande que has tenido ahí en las conferencias en nuestra iglesia, hermano. 700 niños entre las edades de 7 a 12 años, 700 niños, y los ha controlado. ¿Sí? Hay algunos maestros que se vuelven locos con 10. Con 10 están matando ahí los chiquillos y no saben qué hacer. Y usted dice, ay, qué martirio trabajar con niños. Sí, es un martirio cuando no está preparado, cuando no sabe, pero cuando usted sabe, es una bendición, usted lo disfruta y también los niños quieren venir a escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué bendición es eso? Y de eso se trata. Dios no nos va a pedir que hagamos algo que no nos gusta, pero si no sabemos cómo hacerlo, pues por supuesto que vamos a terminar con serios problemas. Entonces yo le animo a que venga y aprenda todo lo que tenga que aprender del hermano Marco. Pregúntele, hermano, mire, y este chiquillo parece el endemoniado gadareno, ¿cómo lo tranquilizo? ¿Cómo le saco los demonios? Pregúntele, él sabe, en verdad, si es que hay que aprovecharlo. Ya que vino el hermano, ¿cuántos años tienes trabajando con niños, hermano? 29 años. Eso mismo me dijiste el año pasado, hermano. Bueno, ya no le voy a preguntar porque parece que ahí se estancó. Bueno, de cualquier manera le animo a que venga los días que va a estar enseñando el hermano. Haga un tiempecito, hermano. No es pérdida de tiempo, es inversión en su propia vida. Cada papá debería de venir.
Porque a veces los papás no saben controlar a sus niños. No puede. Pastor, ¿y cómo le hago? Este chiquillo no me obedece. Pues es que usted tampoco sabe. Tampoco sabe. Hay que aprender. Nada de lo que hacemos en esta vida, y lo hacemos bien, nacimos sabiéndolo. Tenemos que aprender. Entonces, qué bendición que podemos tener, primero que nada, la palabra de Dios, y luego personas que nos enseñen y nos ayuden, ¿sí? De eso se trata la vida cristiana. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Vamos a ponernos de pie para leer los primeros 5 versículos. Todos de pie, por favor. Y no pierda allí Ruth, porque ahí vamos a estar estudiando esta noche la palabra de Dios. Y vamos a ir a otros pasajes, pero el principal pasaje va a ser este. Ruth, capítulo 1. Del versículo número 1 al versículo número 5. ¿Ya lo tiene, hermano? Muy bien. Vamos a leer alternadamente. Yo leo el versículo número 1, usted lee el versículo número 2. Así nos alternamos hasta el versículo número 5 que leemos todos juntos. Muy bien, dice así la palabra de Dios. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Unidos, y murieron también los 2, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos. Dígale al Señor, Señor, háblame. Háblame a mí en esta noche. Pídale a Él, Señor, háblame. Que tú me hables a mí. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta noche por la bendición que tú nos das de estar reunidos aquí alrededor de tu palabra para estudiarla y aprender todo aquello que tú quieres que nosotros sepamos. Te pido, Señor, que me limpies, que me hagas un instrumento limpio, útil en tus manos, que pueda predicar y enseñar lo que tú quieres que sea predicado. Quita cualquier estorbo de nuestra mente, de nuestro medio ambiente aquí, que podamos concentrarnos en el estudio de tu palabra, que podamos sacar lecciones de provecho para nuestra vida individual y nuestra vida familiar. Todo esto te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, gracias. El título del mensaje que quiero predicarles en esta noche, hermanos, es ¿por qué una familia se sale de la voluntad de Dios? ¿Por qué una familia se sale de la voluntad de Dios? ¿Cuántas familias he conocido en mi propia iglesia que se han salido de la voluntad de Dios? Y yo quisiera decirle que una familia que se sale de la voluntad de Dios no tiene problemas, pero eso sería una mentira. La Biblia nos advierte y por eso nos deja tantas historias en su palabra, para que nosotros aprendamos. Pero parece que el cristiano no aprende. Parece que el cristiano
le gusta ir en contra de la voluntad de Dios. No hay cosa más importante para el cristiano que andar en la voluntad de Dios, saber cuál es la voluntad de Dios y vivir en la voluntad de Dios. Si usted no vive en la voluntad de Dios, usted vive en la voluntad de Satanás, del diablo. No hay terreno neutral. Yo sé que el mundo trata de meternos esa idea. No te fanatices, no exageres, no te vayas al extremo, ¿verdad? Eso no es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia claramente nos dice que o estamos haciendo la voluntad de Dios o estamos haciendo la voluntad del mundo, la voluntad de Satanás. A propósito, le pregunto en esta noche, ¿está usted haciendo la voluntad de Dios? Algunos cristianos piensan que es bien difícil, bien complicado conocer la voluntad de Dios. No es cierto. Se lo voy a mostrar ahorita. No pierda ahí, Ruth. Vaya a Romanos. Romanos capítulo 12. Y sube el hermanito José Ángel. Por favor, no le bajes. Así como empezamos estaba bien. Gracias. Eso es. Mire, hay que estar controlando a estos hermanitos. Se espantan cuando escuchan a un hombre hablar. Tiene uno que estarlos controlando. Bueno. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. 12. 1, 2. 12. Voy a leer los primeros dos versículos. Mire lo que dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Voy a pedirle a 3 jóvenes que pasen aquí, jóvenes que aguanten a estar de pie aquí las 2 horas que voy a predicar esta noche. Tráete tu Biblia, hermano, porque te vas a quedar aquí. Exactamente. Muy bien. 3 jóvenes. Y hay 2. ¿Sí saben contar aquí en Hermosillo, hermanos? Digo porque parece que no saben. Aquí de este lado, hermanos. De este lado, hermano. Eso es. ¿Tú también eres joven? Sí. Bueno, tengo que preguntar porque ya se ve un poquito correteado el hermano. Y lo peor es que alcanzado. Bueno. Mire lo que Pablo dice, para que nosotros podamos experimentar la voluntad de Dios, estos son los 3 pasos que tenemos que dar. Ahí está Pablo hablando. Mire la última parte del versículo número 2. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que compruebes, dice Pablo, por eso escribió esta carta y en realidad por eso escribió todas las cartas que escribió, por eso está la Biblia, para que comprobemos, no solamente probemos, sino comprobemos que la voluntad de Dios, mire los calificativos que le da Pablo a la voluntad de Dios, es buena, es agradable y es perfecta. ¿Por qué es así la voluntad de Dios? Porque así es Dios. ¿Dios es bueno? ¿Es bueno o no es bueno? Claro que es bueno. Es bueno, es misericordioso, es benigno, es bondadoso, es generoso, es bueno. La suma de todo lo bueno que hay es Dios. Esa es su naturaleza. Entonces, ¿cómo Él puede querer algo malo para nosotros? Y hay algunos cristianos que piensan que vivir en la voluntad de Dios, ay no, es que no voy a poder ir al baile.
No voy a poder ir al cine. No voy a... Yo le pregunto, hermano, ¿es bueno Dios? ¿De veras usted está convencido? ¿De veras cree que Dios es bueno? Entonces lo que Él quiere para nosotros no puede ser malo. No es malo. Pero esa es la mentira de Satanás a través del mundo. No, mira, pobrecito, ahí te tienen todo azorrillado, todo atontado en la iglesia. Ahí te tienen embabucado, ahí te lavaron el cerebro. Bien que necesitamos que nos laven el cerebro. Y nos hacen creer. Mire, ahora con las fiestas patrias, famosas fiestas patrias. No, que tienes que celebrarlo y que tienes que ir a dar el grito y que tienes que tomar y que tienes que ir al baile y que tienes que... Para que seas mexicano. Si eso significa ser mexicano, yo prefiero hacerme chino. No quiero ser mexicano. Pero sinónimo de mexicano es borracho, mujeriego, adúltero, sinvergüenza. Eso no es. Por eso tenemos el país que tenemos. ¿Sí? Yo no sé si usted vive en otro país, pero yo vivo en México. Y qué triste la condición de nuestro país. ¿Por qué? Porque no conocen la voluntad de Dios. No conocen al Dios que nosotros conocemos. No conocen la palabra de Dios. Pero lo peor no es nuestro país, lo peor es nosotros los cristianos, que ya conocemos y no hacemos. La voluntad de Dios es buena, es agradable. Agradable, dice Pablo. ¿Por qué soy pastor de la iglesia en Celaya? ¿Sabe por qué? Porque yo sé que es la voluntad de Dios. ¿Y sabe por qué más? Porque a mí me gusta. Yo disfruto ser pastor. Tengo 38 años siendo pastor de la misma iglesia. ¿Usted cree que si no me gustara sería yo pastor durante tantos años? Ya hubiera renunciado. ¿Qué me obliga a seguir siendo pastor? Porque su pastor está aquí. ¿Por qué? Yo creo que él no ha firmado un contrato aquí con la iglesia, es decir, yo voy a ser su pastor hasta que el Señor me llame a su presencia. No hay tal cosa. Él es el pastor porque él quiere estar. Y yo estoy seguro que disfruta. Si no, ya hubiera renunciado. Sí me estoy explicando, hermanos. Pongan la cara de que me están entendiendo, porque algunos tienen la cara de que parece que le estoy hablando en chino. La voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable. Cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, disfrutamos la voluntad de Dios. Es agradable. Dios no se equivoca, hermano. No se deje engañar por el mundo. No se deje engañar por las mentiras. La televisión, la música, las redes sociales, cómo nos bombardean y nos ponen una presión tremenda en la mente. Y venimos a la iglesia y nos sentimos tan miserables. Ay, pobrecito de mí. Aquí el pastor nada más me está regañando y yo no puedo disfrutar la vida. Eso no es disfrutar la vida. Nada más lea en los periódicos cuántos accidentes hubo después del 15 de septiembre en la noche por borrachos, cuántos crímenes se cometieron, cuántos adulterios. ¿Eso es disfrutar la vida? No. Pero el mundo pone esa presión sobre nosotros y nos hace sentir tan incómodos, tan chiquititos, que por eso algunos cristianos no quieren venir a la iglesia, no quieren vivir como Dios ordena, porque simple y sencillamente se han tragado todas las mentiras del mundo. La voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable y la voluntad de Dios es perfecta. Dios no se equivoca. Cuando hacemos la voluntad de Él,
Pasan los años y nosotros comprobamos, esto es exactamente lo que yo necesitaba. Mire, yo tengo 44 años casado. Otra vez me casé casi siendo un bebé. Digo, porque, para que salgan las cuentas, ¿verdad? Porque si no. ¿Y sabe qué? Yo estoy contento de vivir con mi esposa. Yo no sé si mi esposa está contenta de vivir conmigo, pero yo de vivir con ella sí. Qué tremenda bendición. 44 años. Hoy en día ya no hay matrimonios que duren tanto tiempo, desgraciadamente. Aún entre los cristianos. ¿Por qué? Porque no vivimos en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Por eso Pablo nos da los 3 pasos que nosotros tenemos que dar para conocer la voluntad de Dios, para experimentar la voluntad de Dios, para comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cuáles son esos 3 pasos? Mire lo que dice en el versículo 1. Estamos en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que, ¿qué palabra sigue? Pasa para adelante, hermano. Este es el primer paso. Presentéis. Cuando Pablo está diciendo ahí, está utilizando esa palabra, presentéis, él está recordando de las ofrendas, de los sacrificios que en el Antiguo Testamento se ofrecían en el templo. Hay montones de sacrificios, montones de ofrendas que se deberían de llevar diariamente, todos los días. Dice la Biblia que había un sacrificio en el templo, uno en la mañana y uno en la tarde. Eso era todos los días. Aparte de los sacrificios que llevaban los demás, por ejemplo, cuando una mujer daba a luz, tenía que llevar una ofrenda. Cuando un leproso se sanaba, tenía que llevar una ofrenda. La mayoría de las veces era un animal. No estoy diciendo que el hermano sea un animal, pero se llevaba el animal al templo. ¿Para qué se llevaba ese animal? Pues para cumplir con lo que Dios había ordenado, para presentarlo en sacrificio. Porque así era. Mira, hasta le van a tomar una foto. Por favor. ¿Qué dice Pablo? Presenta tu cuerpo. Ya no está hablando de un animal. Ahora dice Pablo, preséntate tú. Tú. ¿Cómo nos vamos a presentar? Como sacrificio vivo. Si yo llevaba ese animal, vamos a suponer que fuera un cordero, que fuera un becerro, que fuera, qué sé yo, bueno, no voy a decir lo que se me ocurre, pero yo lo llevaba al templo. ¿Y qué hacía en el templo? Siéntate aquí, hermano, siéntate. Ahora acuéstate. Lo llevaban al templo. ¿Qué hacía el sacerdote? Pues sacaba el cuchillo y lo degollaba. ¿Qué podía hacer el animal? Aunque yo insultara al animal, ¿qué podía hacer el animal? Nada, ya estaba muerto. ¿Y sabe qué es lo que está diciendo Dios? Si nosotros queremos experimentar la voluntad de Dios, lo primero que tenemos que hacer es morir. Morir. Por eso dice sacrificio vivo. Dios no está esperando que nosotros nos metamos un cuchillo en el estómago y muramos. No, 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 no. Lo que Dios está esperando es que nosotros en nuestra mente todos los días muramos. Porque hay pleitos en los matrimonios. ¿Cuántos están casados aquí? A ver, levante la mano. Puede bajar su mano.
Si no levantó su mano su esposo, hermana, dele un codazo, dígale, no sea sinvergüenza. Mañoso. Quiere estar solterito. ¿Ha tenido algún problema en su matrimonio? ¿Algún pleito? ¿Alguna discusión? ¿Se han ofendido? No hay matrimonios perfectos. No los hay. ¿Sabe por qué no hay matrimonios perfectos? Porque los que formamos los matrimonios no somos perfectos. ¿Y sabe por qué no somos perfectos? Porque queremos vivir nuestra vida. No queremos vivir la vida que Dios quiere que vivamos. No queremos hacer su voluntad. ¿Qué pasaría si uno de los dos murieran cada día? ¿Habría pleitos? No. Uno solo no se pelea, a menos que esté loco. ¿Cómo se va a pelear con otra persona si no existe? Si el otro está muerto, aunque uno quiera pelear, me caes gordo, mira nada más, qué mal te ves. ¿Y qué va a decir el otro si está muerto? Nada. ¿Sabe que para hacer la voluntad de Dios tenemos que morir a nuestra propia voluntad? Nadie puede hacer la voluntad de dos personas al mismo tiempo. Nadie puede. Nadie puede. O usted hace lo que Dios dice, o usted hace lo que a usted se le pega la gana. Por eso tenemos problemas. Porque los hijos son rebeldes, groseros, malcriados, malagradecidos. ¿Por qué? Porque no quieren hacer la voluntad de Dios, quieren hacer su voluntad. Y cuando hacen su voluntad, se rebelan en contra de la autoridad que Dios ha puesto, que son los padres. Por eso dice Pablo, ¿quieres hacer mi voluntad? Dice el Señor. Bueno, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. ¿Sí? Ese es el primer paso. Ya puedes despertar, hermano. Levántate. Pásale allá. Pasa acá adelante. Este es el primer paso. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. ¿Sí? Si no hacemos esto, pues menos vamos a hacer lo segundo. ¿Cuál es el segundo paso? Aquí está. Mírelo. Romanos capítulo 12, versículo número 2. Dice la Biblia ahí, no os conforméis a este siglo. El segundo paso, dice Pablo, si quieres experimentar la voluntad de Dios, si quieres comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, primero presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Segundo, no os conforméis a este siglo. Cuando está utilizando Pablo la palabra siglo ahí, no está hablando de 100 años. Está hablando del mundo, de este planeta que le pertenece a Satanás. Este planeta le pertenece a Satanás. Pastor, pero Dios lo creó. Sí, pero cuando Dios creó a Adán y a Eva, le dio el título de propiedad a Adán. Cuando Adán obedeció a Satanás, en vez de obedecer a Dios, le entregó el título de propiedad a Satanás. Este mundo le pertenece a Satanás. No en la tentación, allí en Mateo capítulo 4, Satanás se lo ofreció a Cristo. Le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y Cristo no se puso a discutir con él. Satanás, eres un mentiroso, no te pertenece el mundo. No. Porque Cristo sabe que le pertenece. Por eso dice Pablo ahí, no os conforméis a este mundo. ¿Qué quiere decir la palabra conformarse? Préstame tu botella, hermano. Conformarse quiere decir tomar la forma de algo. El agua toma la forma de la botella.
Qué profundidades aprende aquí en la iglesia. Anótelo, no sea que se le olvide. No os conforméis a este siglo, a este mundo. ¿Sabe cuál es el problema de la mayoría de los cristianos? Que quieren tomar la forma del mundo. El mundo los moldea en cuanto a cómo pensar, cómo vestir, cómo hablar, cómo gastar el dinero, los lugares de diversión. Se meten al molde del mundo. Por eso tenemos un cristianismo tan aguado, un cristianismo tan mediocre, un cristianismo tan carnal, un cristianismo que la gente inconversa nos reprocha. Pues no que tú vas a la iglesia, no que tú lees la Biblia, no que tú crees en Dios. ¿Qué me enseñas a mí? Si yo vivo mejor que tú. Para vergüenza nuestra lo digo. Pero esa es la verdad. ¿Y sabe por qué nos dejamos formar por el mundo, moldear por el mundo? Porque no morimos. No morimos. Ay, pues es mi vida y yo hago con mi vida lo que yo quiera. No es cierto. La vida que usted tiene no le pertenece a usted, hermano. Lea la Biblia. Estúdiela para que se dé cuenta. La vida que usted tiene le pertenece a Dios. Él la compró en la cruz de Calvario. Si usted es salvo, si usted no es salvo, bueno, pues entonces sí, su vida le pertenece a Satanás. Así dice la Biblia. Él es su dueño. Ay, pastor, se oye muy feo. Pues sí, se oye muy feo, pero esa es la verdad. ¿Quién lo está moldeando a usted? Déjeme hacerle esta pregunta. Todo lo que usted tiene en su casa, todo lo que usted hace, todo lo que usted piensa, ¿agrada a Dios? ¿Cuántas cosas, si nada más tomáramos esto como parámetro, tendríamos que sacar de nuestra casa? La música que usted escucha, las películas que usted ve, los programas de televisión que usted ve, las amistades que usted ve, ¿agradan a Dios? Entonces, ¿por qué lo tiene? ¿Cómo no vamos a tener problemas en la familia, en el hogar, en el matrimonio? Le estoy explicando todo esto, hermano, porque como le dije hace un momentito, vamos a ver ese ejemplo de una familia que se salió de la voluntad de Dios y cómo le fue. Y si a esa familia le fue mal, ¿por qué a su familia no le va a ir mal? ¿Acaso Dios tiene dos criterios? ¿Acaso Dios no es justo? ¿Acaso Dios no es el que puso las reglas? Mire, por eso este mundo se afana en decir que no existe Dios, que este libro es una mentira, que nosotros los que creemos en la palabra de Dios somos una bola de locos, de fanáticos, de ignorantes. Así nos tildan. Pero mire cómo está el mundo. El mundo no está mejor y no está mejorando, está empeorando. Cada vez más inmoralidad, más perversión, cada vez más drogadicción, cada vez más homosexualismo, lesbianismo. O sea, este mundo no está mejor. Entonces no tiene por qué decirnos qué es lo que tenemos que hacer, porque no tienen la autoridad moral ni espiritual. Mire, aquellos que se levantan como doctores y como profesionales en cómo educar a una familia, cómo tener un buen matrimonio. A ver, vamos a averiguar cómo andan ellos. Ya se divorciaron 3, 4, 5 veces. Sus hijos en las drogas, en el alcohol, en el vicio. Sus hijos homosexuales, lesbianas. ¿Ese es el tipo de familia que queremos? Yo no, ni tampoco Dios. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios?
presente su cuerpo en sacrificio vivo. No se deje moldear por este mundo. No deje que el mundo le diga lo que debe y no debe hacer. Mire, hoy en día nos quieren enseñar cómo educar a los hijos, ¿verdad? No, 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 no. No le pegues a tu hijo. Lo vas a traumar y usted se traga la mentira. El traumado es usted. Por eso. Sí, por eso. Ay, no, 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 no. Yo no castigo a mi hijito. Mire, el gobierno se está metiendo en terrenos que no le corresponde. No le corresponde al gobierno. Yo creo que por eso la segunda venida de Cristo no está muy lejana. Porque este mundo está totalmente de cabeza. Todavía hace unos 20, 30 años había respeto, había un poquito de temor a Dios. Ya no existe nada. Ahora cada quien hace lo que se le pega la gana. Y como digo, lo peor es que el gobierno está autorizando cosas que de ninguna manera Dios está de acuerdo. El divorcio, el adulterio, el homosexualismo, el lesbianismo, el alcoholismo, todo. Mire, el gobierno está diciendo, sí, háganlo, háganlo. Yo estoy de acuerdo. ¿Quién le dio esa autoridad al gobierno? Dice la Biblia que Dios puso al gobierno. Por eso la Biblia dice es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque si no nos confundimos, bueno, ¿a quién le hago caso? Pues hágale caso a Dios. Así de sencillo, haga la voluntad de Dios. Él es la autoridad suprema, Él es el Rey soberano. Presentamos nuestro cuerpo, no nos dejamos moldear por el mundo. ¿Cuál es el tercer paso? Mire lo que dice la Biblia ahí. Estamos en Romanos capítulo 12, versículo número 2. No os conforméis a este siglo, sino, ¿qué palabra sigue? Transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento. ¿De qué está hablando Pablo ahí? Si nosotros queremos experimentar la voluntad de Dios, hermano, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Si usted no cambia su manera de pensar, usted va a seguir viviendo igual. ¿Cuántos hermanitos vienen? Ay, pastor, ore por mí. Yo ya no quiero tomar. Yo ya no quiero tener esos problemas. Ore por mí, pastor, por favor. Y debemos de orar. No estoy diciendo que no debemos de orar. Claro que debemos de orar los unos por los otros. Pero mientras no cambie su manera de pensar, le siga metiendo la misma basura a su mente, ¿cómo va a cambiar? Y mire, lo que más me molesta es encontrar cristianos que dicen, ay, pastor, es que yo le pido a Dios que me cambie, y no me cambia. Como que Dios va a venir con una varita mágica y lo va a tocar. Ya. Eso no ocurre más que en la Rosa de Guadalupe. Eso es un cuento. Por eso la gente es tan supersticiosa y cree en la brujería, en la hechicería, ¿verdad? Y van ahí con explotadores. ¿Cómo vamos a cambiar si no cambiamos nuestra manera de pensar? Así de sencillo es. Por eso dice la Biblia, renueva tu entendimiento. ¿Y cómo renovamos nuestro entendimiento? Con este bendito libro. Por eso la palabra de Dios habla de meterle a nuestra mente la palabra de Dios. Una y otra vez Dios repite eso. Pero ¿cuánto tiempo le dedica al día a la Biblia? ¿Cuánto tiempo? ¿Leyó hoy la Biblia? ¿Cuánto tiempo le dedica a las redes sociales? ¿Cuánto tiempo le dedica a la televisión? ¿Cuánto tiempo le dedica a la Biblia? ¿Cómo vamos a cambiar?
Eso de que yo le pido a Dios que me cambie y no me cambia, se oye muy piadoso, pero no es verdad, es una blasfemia. Porque usted está diciendo dos cosas ahí. Usted está diciendo que Dios no quiere cambiarlo y Dios sí quiere. O está diciendo que Dios no puede cambiarlo y Dios puede cambiarlo. Pero si usted es rebelde, usted es terco, usted es necio, ¿cómo lo va a cambiar? Por eso dice Pablo, renueva tu entendimiento, renueva tu mente. Apague la televisión, apague las redes sociales, apague la música que escucha, las amistades que tiene, porque le están envenenando la mente. Mire, yo le he dicho a los hermanos ahí en mi iglesia, yo quisiera tener un taladro y metérselos en el cerebro, sacarle los sesos, si es que encontrara sesos, y luego lavarlos en ácido muriático y volvérselos a poner. No se puede. No se puede. Lo que usted le ha metido a la mente, ¿cómo se lo quita? ¿Cómo? No hay una fórmula mágica, hermanos, para borrar el cassette o el disco duro y ya empezamos. No, lo que le metimos ya se lo metimos. ¿Sabe cuál es la única manera? Y por eso la Biblia nos insiste de meditar y por eso estas conferencias. La única manera, si yo tengo esta botella llena de agua sucia y quiero cambiar el agua sucia de esta botella y no puedo tirarla, que es el caso de nuestra mente, la única forma en la cual yo puedo cambiar el agua sucia es poniéndole agua limpia y agua limpia y agua limpia y agua limpia y agua limpia, y toda esa agua sucia va a ir saliendo. Y un día mis pensamientos van a ser limpios, santos, agradables a Dios. Yo voy a pensar como Dios quiere que piense, porque la mayoría de las veces no pensamos como Dios quiere que piense, pensamos como se nos pega la gana. Pues así soy yo. Todos somos así, todos. Pero por eso hay que meterle la palabra de Dios. Hermano, yo les predicaba anoche ahí en mi iglesia, ¿por qué debemos estudiar la Biblia? ¿Por qué Dios nos ordena estudiar la Biblia? ¿No dice escudriñad las escrituras? ¿Qué quiere decir la palabra escudriñar? Buscar minuciosamente, estudiar. La mayoría de los cristianos nada más leen y leen muy superficialmente. Por eso no nos formamos convicciones. Por eso nuestra mente sigue llena de ratas, de cucarachas, de piojos, de lombrices. ¿Sí le ven la cabeza a este hermano? Perfecto ejemplo. Cambie su manera de pensar. ¿Quiere vivir en la voluntad de Dios? Aquí están los 3 pasos. Primero, presente su cuerpo. Segundo, no se deje moldear por el mundo. Tercero, cambie su manera de pensar. Ay, pastor, es que yo ya no quiero pensar así. Pues métale la Biblia y deje de meterle la basura que le está metiendo. Porque de otra manera, ¿cómo cambia? ¿Cómo cambia? Pues yo ya fui con el pastor para que orara por mí y no sirvió. El que no sirvió es usted. Sí, porque repito, creen que el pastor también tiene una varita mágica y que nada más lo va a tocar y ¡pum! Ya. Era sapo y se convirtió en príncipe. No. Eso no sucede en la vida real. En la vida real tenemos que meterle la palabra de Dios a nuestra cabeza. Y hermano,
Esa es la razón de por qué usted tiene que venir a la iglesia. Esa es la razón de por qué debe de traer a sus hijos a la iglesia. Esa es la razón de por qué debe de rodearlo con cosas que tienen que ver con la palabra de Dios. No, Dios le ordenó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento que escribiera en las paredes de su casa la palabra de Dios. ¿Qué tiene usted en las paredes de su casa? El póster de Luis Miguel. El póster del Cuau, porque hay hermanitos que le van a la América. ¿Verdad? ¿Por qué le va a la América? Los que le van a la América son del otro equipo. Ay, pastor, me está ofendiendo. Mire, hay algunos hermanitos que sí se ofenden. Sí, un triste equipo de borrachos, de adúlteros, de marihuanos, de sinvergüenzas. Y usted los tiene como sus héroes. Y luego me preguntan, pastor, ¿y usted a qué equipo le va? ¿Qué le interesa? Pero de cualquier manera, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Es lo que nos conviene. Ahora, mire, vamos a ver rápidamente ahí por qué esta familia se salió de la voluntad de Dios. Ya sabemos cómo podemos andar en la voluntad de Dios, cumpliendo estos 3 pasos. Ahora, ¿por qué una familia? ¿Por qué un cristiano? ¿Por qué una iglesia se salen de la voluntad de Dios? Vamos a verlo aquí. Mire Ruth, capítulo número 1. Otra vez, espero que no lo haya perdido. Ruth, capítulo 1, versículo número 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. ¿Cómo se llamaba esta familia? Versículo número 2. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Déjeme hacerle esta pregunta. ¿Era la voluntad de Dios que ellos fueran a Moab? ¿Era la voluntad de Dios que ellos se fueran a vivir allí? Y dice más adelante, 10 años. ¿Era la voluntad de Dios? Bueno, para saber si es la voluntad de Dios, lo único que tenemos que hacer es conocer la Biblia. Y ahí nos dice si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Mire allí en Deuteronomio, capítulo 23. Deuteronomio, capítulo número 23. Esto lo conocían todos los judíos. Y si un judío no lo conocía, era por negligencia de él. No porque Dios no les hubiera dado las reglas, exactamente igual que nosotros en el tiempo presente. No queremos vivir en la voluntad de Dios porque no queremos, no porque no sepamos. Ellos sabían esto. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo número 23, versículo número 3. No entrará amonita ni, ¿qué cosa? Moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Y más adelante da las razones el Señor de por qué no deberían de entrar, ni emparentar, ni tener ningún contacto con los moabitas. ¿Qué hace Elimelech y Noemí? Se van a vivir a Moab. Y mire, hermano, si usted quiere vivir en contra de la voluntad de Dios, está bien, haga lo que se le pegue la gana. Pero ¿por qué afecta a sus hijos? Eso es lo que más me molesta a mí. ¿Cuántas veces he tenido ahí en mi oficina
a jovencitos de 12, 13, 14 años, es más, hasta adultos, ya casados, preguntándome, pastor, ¿qué hago? Mi papá y mi mamá se están divorciando y me dicen que escoja yo con quién me voy. Qué infamia, qué crueldad. Si usted ha tenido que pasar por esa experiencia, que sus padres se divorcien, ¿cómo se sintió? ¿Le gustó? Claro que no. Yo me pongo a pensar, mire, yo tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano y cuántas gracias le doy a Dios por ello. Mi papá había sido inconverso. Él era católico, apostólico, romano, borracho, pero buen católico. Mal hablado, pendenciero. Así era mi papá. Pero él aceptó a Cristo. Él entendió que no debería de vivir de esa manera. Mi mamá de la misma forma aceptaron a Cristo. Yo cuando nací tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano. Yo jamás vi pelear a mis papás. Jamás. Ya no te aguanto, me voy con otra. Nunca, nunca. Ya mis papás están con el Señor, pero siempre un buen testimonio, buen ejemplo. Pero yo trato de imaginarme qué sería que mis papás se hubieran divorciado. Los tres alimentos, desayuno, comida y cena, siempre estábamos toda la familia ahí reunidos alrededor de la mesa. Fuimos 7 hermanos, más mi papá y mi mamá, 9 personas, ahí alrededor de la mesa. Siempre orando. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Hoy en día ya no se ve eso, ni en los hogares cristianos. Pleitos, gritos, reproches, insultos, amenazas. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¿Por qué vivimos así? Porque no queremos hacer la voluntad de Dios. Mire esta familia. Se fueron a vivir a Moab. Y entre los pies se llevaron a los hijos. Si ellos se querían ir, bueno, váyanse. Pero ¿por qué se llevan a los hijos? Sí me estoy explicando, hermanos. Pongan la cara de que me están entendiendo, porque mire, la cara que tienen parece que. ¿Por qué se salieron de la voluntad de Dios esta familia? Mire otra vez el versículo 1. Estamos en Ruth capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo, ¿qué hubo? Hambre. ¿Sabe cuál es la primera razón de por qué una familia se sale de la voluntad de Dios? Aquí está. Adversidades, problemas económicos, problemas de salud, problemas, qué sé yo, familiares, se salen de la voluntad de Dios. Aquí, esta familia, dice la Biblia, que hubo hambre, pero no quiere decir, cuando la Biblia está utilizando la palabra hambre, no es que la gente se estaba muriendo de hambre, porque dice la Biblia que 10 años después que regresó Noemí, la gente la reconoció. ¿Cómo es que la reconoció? Pues porque ahí siguieron viviendo. La conocían cuando se fue y la reconocieron cuando regresó. Entonces, no es que la gente se estaba muriendo, nada más es que hubo algunos problemitas, así como la pandemia. ¿Cuántos cristianos, cuántas familias? Ay, pastor, es que si voy a la iglesia me voy a infectar.
pero iba al mercado, iba al trabajo, iba a la escuela, iba a las reuniones familiares. Ahí no se infectaba. Es que yo no me quiero morir. Yo sí me quiero morir, porque me voy con el Señor. Que se espanten los que no saben a dónde van, pero nosotros como cristianos nos salimos de la voluntad de Dios. Yo no sé aquí cuántas familias dejaron de asistir a la iglesia, pastor, pero allá. Pastor, siga transmitiendo las predicaciones, porque son de mucha bendición. ¿Y quién me garantiza que sí las escuchan? ¿Quién me garantiza? Si aquí en la iglesia viene y se duerme, ¿usted cree que en la casa va a poner atención a la predicación? No, no. Nosotros no transmitimos más que 3 meses porque tuvimos cultos en diferentes lugares. Tenemos 20 rutas en nuestra iglesia. Cada ruta tenía un lugar de reunión. No los traíamos al templo. No queríamos que los autobuses que están rotulados ahí con el nombre de Iglesia Bautista Fundamental de Celaya anduvieran por toda la ciudad. Entonces, en cada rumbo de la ciudad, cada colonia, cada rumbo tenían sus propios cultos. Yo les predicaba. Pero yo les dije, hermanos, ya vamos a reunirnos en el templo. El que quiera escuchar predicación, que venga a la iglesia. Y ahí llamándome, ahí mandándome mensajes. Ay, pastor, es que son de mucha bendición sus predicaciones. Pues venga. Mentiroso. Son de mucha predicación. Nada más, mucha bendición la predicación. Nada más para callar su conciencia. Adversidades van a venir, hermano. ¿Y sabe cuál es el propósito de las adversidades? Baja, hermano, el escalón. Voltéate y ahora súbelo. ¿Sabe para qué es la adversidad? Exactamente para eso. Para que usted crezca, suba, sea más semejante a Cristo. Pero ¿sabe para qué utiliza Satanás la adversidad? Para tumbarlo, para hacerlo retroceder más. Decirle, mira, Dios es malo contigo. Mira qué mal, qué cruel, qué injusto es Dios contigo. Mira, tú le sirves, tú vas a la iglesia, tú lees la Biblia, tú tratas de portarte bien. Y mira el problema que te permitió tener. ¿No cree que eso fue lo que vino y le dijo a Elimelech y a Noemí? Claro. La Biblia dice que las pruebas van a venir a la vida de todo mundo. Seamos cristianos o no seamos cristianos, todo mundo tiene problemas. Pero mire cómo lo resolvió Job. ¿Qué dijo Job cuando su mujer vino y le dijo, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete? ¿Qué dijo Job? ¿Qué? Nada más vamos a recibir lo bueno de Dios y lo malo no. Cuando Dios nos bendice, ay, qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Y cuando tenemos algunas necesidades, algunas carencias, qué malo es Dios. No, dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y dice la Biblia que no pecó Job con sus labios. Y eso deberíamos de aprenderlo. ¿Van a venir problemas a su vida? Claro que van a venir. ¿Van a venir adversidades? Claro que van a venir. Dele gracias a Dios por ellos. Busque en la palabra de Dios la ayuda que necesita para que crezca y usted esté más fuerte en su vida espiritual. Su fe crezca, su fe madure y no lo tumbe Satanás. Adversidades. Toma tu lugar otra vez, hermano. La segunda razón de por qué esta familia se salió de la voluntad de Dios es insatisfacción. ¿Qué quiere decir la palabra insatisfecho? No estar contento con lo que tenemos, con lo que somos.
¿Por qué se fueron a Moab? Es que allá podemos ganar más lana. Es que allá vamos a estar mejor. Es que allí nuestros hijos van a tener mejor educación. Pero te está saliendo de la voluntad de Dios. Eso no importa. No importa. Primero es la familia. Qué tontería más grande. Primero es Dios. Ponga primero a Dios. La familia no es más importante que Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. No dice amarás a tu esposa. No dice amarás a tu esposo. Amarás al Señor. Es más, si usted no ama a Dios, no va a amar a su esposo ni a su esposa. Menos va a amar a sus hijos. Menos vas a amar a tus padres. Pero si ponemos a Dios en primer lugar, por supuesto, todo va a marchar en orden. Pero por eso todo está patas para arriba. Todo está de cabeza. ¿O no? Ay, pues es que yo no entiendo. Claro que no entiende, porque usted no está satisfecho. ¿Sabe que el contentamiento se aprende? Nadie nace contento. Todo mundo nacemos descontentos, somos inconformes. Por eso somos codiciosos, avariciosos, tacaños. Por eso, mire lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Nunca debe de estar insatisfecho. Nunca debe de estar descontento. Dice el apóstol Pablo ahí en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo número 6. Gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué cosa? Contentamiento. ¿Qué es contentamiento? Contentamiento es darle gracias a Dios por lo que tenemos y, más importante, por lo que no tenemos. Qué fácil es darle gracias a Dios por lo que nos da, ¿verdad? Ay, pastor, mire, me bendijo con una casita, qué bueno es Dios. Y cuando no le da la casita, ¿Dios es malo? Ay, pastor, mire, acabo de comprarme un carro y mire, casi está nuevo. Qué bueno es Dios. Y cuando no le da el carro, ¿es malo? Dios siempre es bueno. Es nuestra manera de pensar la que nos enreda, nos confunde, nos hace caer. No tenemos la palabra de Dios en nuestra mente. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿No dice la Biblia que debemos de darle gracias a Dios en todo? ¿En todo? ¿Le da usted gracias a Dios? Por eso nos salimos de la voluntad de Dios. Nos empezamos a quejar y quejar y quejar y quejar y renegamos. Ay, ese pastor nos quiere meter ahí en la iglesia todos los días. Yo tengo que trabajar, tengo que mantener a mi familia, yo tengo que pagar las cuentas. ¿A poco el pastor va a venir y me va a comprar la despensa? No es el pastor, es Dios el que quiere. Y reclámele a él. El pastor nada más le comunica lo que usted debe de hacer. Si usted no lo hace, es la decisión de usted. Pero por eso tenemos los problemas que tenemos. Mire a esta familia. Mire lo que dice aquí, Filipenses capítulo 4, versículo número 10. ¿Ya lo tiene? Filipenses 4:10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y mire lo que dice el versículo número 11, y está hablando Pablo. Dice aquí, no lo digo porque tenga escasez, pues ¿qué palabra sigue? Aprendido. He aprendido. El contentamiento se aprende. No nacemos con un corazón contento. No.
más bien nacemos con un corazón descontento, insatisfecho, molesto, siempre enojados, siempre molestos con todo. ¿Y por qué yo no tengo esto? ¿Y por qué a mí no me tratan así? ¿Y por qué no me dan esto? ¿Y por qué no me dan lo otro? Y siempre reclamamos, egoístas. Así somos. Por eso Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Así es usted. ¿Verdad que no? Cuando tenemos ahí un banquete enfrente, ¡ay, qué bueno es Dios! Y cuando no tenemos más que unas tortillas duras, unos frijolitos, un cafecito ahí que parece agua de calcetín, ¿le da gracias a Dios? Mire lo que Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé tener mucho y sé no tener nada, pero de todas maneras estoy contento. ¿Por qué se salió Elimelec de la voluntad de Dios juntamente con su esposa? Insatisfacción, insatisfechos, descontentos. Usted está descontento y usted se va a salir de la iglesia. A mí qué me importa la iglesia. La iglesia no me mantiene. La iglesia no me da nada. Antes, al contrario, me quitan. Mejor ya no voy. Está bien, usted decide. La primera razón, recuerde, de por qué se salieron de la voluntad de Dios, adversidades. La segunda razón, insatisfechos, insatisfacción. La tercera razón, incredulidad, incrédulos. Mírele la cara de incrédulo que tiene este. El vivo retrato de la incredulidad. Ahora sí, tómenle la foto. ¿Sabe qué? Creemos, sí, tómesela, a él solito. Exactamente, para que no se le olvide. Y se arrepiente esta noche de su pecado y le pida perdón a Dios por incrédulo, rebelde, contumaz, duro de cerviz, incircunciso de corazón. ¿Qué más? Dígale todo lo que quiera. De todas maneras ya no va a venir a la iglesia. Mire lo que sucedió con esta familia. Vuelva a Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1. Versículo número 3. Y murió, ¿quién murió? Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Mire lo que sucede con esta familia. Primero muere el papá. Luego dice, versículo número 4, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Claro, si llevaron papá y mamá a sus hijos a Moab, ¿con quién se iban a casar? Usted los saca de la iglesia, ¿con quién se van a casar? ¿Con quién? No. Mis hijos son buenas personas, excelentes hijos, bien obedientes. Pues debería de dejarlos en la iglesia. Y si quiere irse usted, váyase, échese a perder usted. Pero si se lleva a sus hijos, los va a echar a perder. Se casaron con mujeres moabitas. Y luego sigue diciendo, versículo número 4, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. ¿Qué le parece? Y repito lo que dije al principio. Si esta familia sufrió esa tragedia,
Dígame por qué a usted no le va a tocar sufrir lo mismo. Dígame. Ay, es que yo no creo que Dios sea tan cruel. Entonces usted está diciendo que aquí Dios fue injusto, Dios fue cruel en esta historia. Es la verdad. Dios le dijo al pueblo de Israel, pongo delante de ti la bendición y la maldición. La bendición si me obedeces, la maldición si me desobedeces. Tú escoges, no soy yo. Pero queremos echarle la culpa a Dios, porque eso se oye mejor, eso nos justifica, eso nos excusa, pero eso no cambia. Porque lo que Dios estableció son leyes. Si se violan, vienen problemas. Dios no es cómplice de nadie. Mire lo que dice más adelante, versículo número 19. Estamos en Ruth capítulo 1, versículo número 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Piensa, hermano, ¿cómo sería la apariencia de Noemí que viene arrastrando los pies, la ropa sucia, andrajosa, avejentada? Se le vinieron los años encima. Todas las mujeres la ven y dicen, mira, esa se parece a Noemí, pero ¿será ella? ¿Y qué dice ella? Mire lo que responde, versículo número 20. Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. La palabra Noemí quiere decir agradable, la palabra Mara quiere decir amargada. Y esto es lo que más me molesta a mí. Le echa la culpa a Dios. En grande amargura me ha puesto Jehová. Jehová le dijo que se fuera. Dios le dijo que se fuera. Y así ocurre con un montón de cristianos que se van al mundo, se van al pecado, se van al desenfreno, echan a perder su vida, echan a perder su familia. Yo pudiera contarles, hermanos, aquí por lo menos 20 casos de hermanos en nuestra iglesia. No hace mucho. Un hermano que estuvo ahí, nació en la iglesia, creció en la iglesia, su esposa también, se conocieron en la iglesia, se casaron en la iglesia, vivieron 15 años casados. Y ahora él llegó solo. Tienen 3 hijos, llorando. Pastor, mi esposa se divorció de mí. ¿Por qué? Porque se fueron a Moab. Se salieron de la iglesia. No queremos ganar dinero. No queremos una mejor vida. ¿Y ahora? ¿De qué le sirve el dinero? Y casos como estos, hermano, todos los días desgraciadamente ocurren. Todos los días. Y lo que le estoy tratando de decir es, Dios no quiere eso para usted, ni lo quiere para nadie. Si nosotros lo experimentamos, es porque nosotros queremos, no le eche la culpa a Dios. Mire lo que sigue diciendo aquí, Noemí, versículo número 20. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Si estaba llena, Noemí, ¿para qué te vas? ¿Por qué se fue Noemí y Elimelech? Toma tu lugar. Primero, adversidades. Segundo, insatisfacción. Y tercero, incredulidad. Cuando usted no le cree a Dios, hermano, usted le está diciendo, eres un mentiroso. Y mire, que usted me llame a mí mentiroso, se lo acepto, porque lo soy. Tengo una naturaleza pecaminosa. Pero que usted le diga a Dios, mentiroso, ese es el único pecado que va a llevar a la gente al infierno.
Cuando la gente no le cree a Dios, Dios dice, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo te salvo? ¿Cómo te perdono? ¿Cómo te doy vida eterna si no me crees? Todos los pecados Dios los perdona, pero la incredulidad. La incredulidad. ¿Cómo nos perdona Dios si no le creemos? Y mire lo que hizo esta familia. Y era una familia que pertenecía al pueblo de Dios. ¿Cómo anda su familia? ¿Está en la voluntad de Dios? Honestamente, usted puede decir, pastor, sí, cada miembro de mi familia estamos en la voluntad de Dios. Yo que soy el papá, me encargo de que estemos en la voluntad de Dios. La triste realidad es que no es así. Y si papá no está en la voluntad de Dios, olvídese que la familia, que los hijos, que la esposa estén en la voluntad de Dios. Esa es la razón de por qué tenemos que examinarnos a la luz de lo que dice la palabra de Dios y venir esta noche y decirle al Señor, Señor, perdóname, perdóname, no me daba cuenta del riesgo que estoy corriendo. Perdóname, Señor, yo no quiero terminar como esta familia. Hace años, un hermano, gracias, pueden sentarse jóvenes, vino y me pidió un consejo. Me dijo, pastor, me acaba de hablar mi tío. Él vive en el norte de California. Me llamó por teléfono porque me dijo que él tiene 3 carnicerías. Y uno de los encargados de una de esas carnicerías renunció. Y él me dijo que pensó en mí para que yo le fuera a ayudar. Él me dice que me paga todo. Él me dice que me va a dar tantos dólares por hora. Él me dice que me da hospedaje. Él me dice que me da alimentación. Yo no voy a gastar nada. Y pastor, ya hice mis cálculos. Si yo voy con 2 años que trabaje con mi tío, puedo regresar y comprar una casa. Y él dijo, para mi familia. Él tendría alrededor de 30 años. Tenía 2 hijos, su esposa. Tenía un buen trabajo. Pero dijo, pastor, mire, y yo lo hago por mi familia. Le dije, hermano, ¿y cuál es su pregunta? Me dijo él, ¿debo de ir? Yo le dije, le voy a hacer 2 preguntas. Y de acuerdo a cómo usted me conteste estas preguntas, yo le digo si debe de ir o no debe de ir. Me dijo, está bien, pastor. ¿Cuáles son las preguntas? Primera pregunta, ¿cómo se va a ir? Él se quedó sorprendido. ¿Cómo que cómo me voy a ir? Me dijo. Sí, nada más hay 2 formas en que usted se puede ir. Legalmente o ilegalmente. ¿Cómo se va a ir? Pues como todo mundo se va. Le dije, yo he ido montones de veces a los Estados Unidos y nunca he necesitado un coyote. ¿Usted va a necesitar un coyote? Se agüitó el hermano. Se apachurró. No, pastor, pero yo no lo voy a pagar. Lo va a pagar mi tío. Le dije, pues con más razón, hermano, dígale a su tío que si quiere le arregle los papeles. Pues si tiene dinero. ¿Por qué se tiene que ir ilegalmente? ¿Usted cree que eso agrade al Señor? Ahí agachó la cabeza, así como algunos aquí ahorita. Se entristecieron. Pastor, dijo el hermano, deme chance.
Deme permiso. Le dije, hermano, yo no escribí la Biblia, pídale permiso a Dios. Yo nada más le estoy diciendo lo que Dios dice. Le dije, y la segunda pregunta, ¿se va a llevar a su esposa? No, pastor, si me la llevo, usted sabe cómo son las mujeres de gastalonas. No, no voy a poder ahorrar nada. No, 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 no. Pero ella está de acuerdo. Mentiroso. Ella no estaba de acuerdo. Pero yo le dije, hermano, usted me dice que se va a poder ir 2 años a los Estados Unidos sin su esposa y va a poder vivir sin su esposa. Y si no necesita esposa, ¿para qué se casó? A ver, explíqueme cómo está eso. No, pastor, pero ella está de acuerdo. Sí, sí, pero dígame cómo usted va a poder vivir. Usted es un hombre casado, está acostumbrado a estar con su esposa y ahora de repente no está con su esposa. ¿Qué va a hacer? Se terminó de agüitar. Pastor, déme chance, nada más 2 años. Yo le dije, hermano, pídale permiso al Señor. Yo no soy el problema, es el Señor. Si usted quiere irse, váyase, pues ¿cuál es el problema? Se fue. Se fue. Exactamente 1 mes pasó desde el día en que habló conmigo, cuando se fue. Vino la hermana el día domingo, después de que él se fue, llorando. Pastor, ¿vino mi esposo a hablar con usted? No. Vino hace como, no, ayer. No, le dije, no vino. Él me dijo que iba a venir a hablar con usted porque el coyote vino y se lo quería llevar. Le dije, ¿qué hizo él? Pues dijo que iba a venir con usted, pero luego nada más llegó y me dijo que ya se iba. Dije, no habló conmigo. Pues ya se fue. La hermana estaba llorando. Dice, yo le rogué, le dije, mira, no te vayas, no necesitamos eso. Si Dios nos quiere dar la casa, nos la va a dar. Y pues vamos a orar por él, hermano. Vamos a orar por él. Que el Señor le permita regresar sin ningún problema. Pasaron los 2 años. Y un domingo en la mañana veo que llega y se sienta hasta allá atrás. Normalmente atrás se sientan los más rebeldes, más desobedientes. Ahí se sentó, con una sonrisa de oreja a oreja. Terminé la predicación y antes de que terminara la oración, ya él estaba aquí adelante. Despedí a todos los hermanos y él extendiéndome la mano. Pastor, ya regresé. Le dije, sí, hermano, ya me di cuenta. Y me fue bien a todo dar, pastor. Dios me bendijo. Mire, hasta pude ahorrar para comprarme no solamente la casa, sino un carro, pastor. Y luego me dijo, y ya di mi diezmo, como para decir, no me agarre cachetadas. Y efectivamente me di cuenta de que ese domingo entró un buen diezmo. Y pues qué bueno, hermano, bienvenido. Me da gusto volverlo a ver. Que el Señor le bendiga. Y me dijo, y pastor, lo que usted quiera, en lo que yo le ayude, yo vengo listo a servir. Yo dije, mira, yo no sé qué le dieron por allá. Antes nada más venía el domingo en la mañana y ya no lo veía después. Y ahora quiere servir, pues qué bendición. Él sabía manejar autobuses, manejaba camiones grandes. Entonces le dije, vaya y hable con el hermano que se encarga de los autobuses y dígale que usted nos va a ayudar a manejar un autobús. Me dice, sí, pastor. Y efectivamente él se encargó. Cada culto él manejaba el autobús, uno de los autobuses de la iglesia.
Yo dije, bueno, no sé qué es lo que sucedió, pero gracias a Dios. Pasaron 7 años. Y un domingo en la mañana vienen los dos a mi oficina. Yo sabía que había problemas. El rostro de ellos me lo decía. Me dijeron, pastor, queremos hablar con usted. ¿Cuándo nos puede atender? Yo le dije, si quiere, quédense ahorita y habla. No, pastor, esto es más largo. Necesitamos más tiempo. ¿Cuándo nos puede atender? Díganos y nosotros venimos. Pensé rápidamente lo que tenía que hacer esa semana y les dije, tal día, tal hora. Ahí estaba, puntualmente. Los invité a pasar a la oficina, se sentaron, apenas se habían sentado y los dos estaban llorando. Les dije, ¿qué les pasa, hermanos? ¿En qué puedo ayudarles? Y el hermano empezó a hablar. Pastor, queremos pedirle un favor. No nos diga que no, por favor. Me dije, dígame de qué se trata. No quiero darle mi palabra y luego no poder cumplir con mi promesa. El hermano siguió hablando. Entre lágrimas. Todo el tiempo estuvieron llorando. Me dijo, pastor, hace 6 meses empecé a estar enfermo del estómago. Nada me caía. Nada. Fui al doctor. Me daban medicina, me componía unos días y otra vez. Volvía con el doctor. Más medicina, igual. Hasta que al fin regresé con el doctor y le dije, doctor, revíseme, yo no sé qué es lo que me pasa, pero mire, yo no puedo seguir así, cada vez más y más delgado. El doctor le dijo, está bien, te voy a mandar a hacer una serie de estudios. Le dio la orden, fue al laboratorio, se hizo los estudios, trajo los resultados, todo estaba bien. El doctor los vio y dijo, todo está bien. Pero ¿sabes qué? Le dijo, hace falta uno. Y eso no se me había ocurrido hasta ahora que estoy viendo esto. Te tienes que hacer la prueba del SIDA. Cuando el doctor le dijo eso, el hermano se enojó. Le dijo, usted está loco, ¿cómo cree que yo voy a tener esa enfermedad? Yo no estoy enfermo de eso. El doctor le dijo, bueno, pues entonces, ¿para qué me vienes a ver? Si tú decides por ti mismo, pues vete y arregla tu problema como quieras. Fue y consultó a otros 2 doctores. Los otros 2 doctores le dijeron exactamente lo mismo. Pues tienes que hacerte ese examen porque mira, estos resultados que has traído, parece que todo está bien. Al fin se hizo el examen del SIDA. Salió positivo. El doctor le dijo que tenía 6 meses de vida. Y ahí entre lágrimas me dijo, pastor, ¿se acuerda cuando me fui a los Estados Unidos? Sí, claro que me acuerdo. ¿Cómo se me va a olvidar? Allá me metí con una mujer, dijo él, y me infectó. Y yo vine e infecté a mi esposa y ella también va a morir. El favor que queremos pedirle es que cuando muramos, usted adopte a nuestros hijos. Y ahí llorando dijo, ¿para qué me sirve la casa? ¿Para qué me sirve el carro? Con gusto lo regalo si a alguien me regresa la salud. Qué tarde aprendió la lección. Murió. Y su esposa también. Los niños crecieron huérfanos.
¿Usted cree que esto es un juego? Pudiera contarle tantos casos más. No, no es un juego. ¿Está usted en la voluntad de Dios? ¿Por qué no empieza estas conferencias diciéndole al Señor, Señor, perdóname, te he fallado, perdóname, Señor. Quiero hacer las cosas correctamente, como tú dices, para tener tu bendición. Vamos a orar. Cierre sus ojos, incline su rostro, nadie viendo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Perdónanos en esta noche. No hay duda de que te hemos fallado. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Así como estamos, nadie viendo, todos con los ojos.